Todos los viernes tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, 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 baila la vida. Buenos días a todos desde Radio Mairena 107.4, frecuencia modulada. Bienvenidos a nuestro programa Querer Vivir. Hoy contamos con una nueva entrega de Vida Experta en su edición número 30. Un programa que cuenta con la colaboración de nuestros expertos de vida. En esta ocasión vamos a tratar un tema al que hemos denominado el supremacismo. Una palabra inquietante y preocupante, y que está desgraciadamente de actualidad ante los diversos casos de racismo, xenofobia, etc. Hablaremos de todo ello con nuestros colaboradores, a los cuales tengo el placer de presentar a continuación. Nuestro director, Javier Maurí, buenos días. Buenos días, compañeras, un placer estar aquí. Saludos. Bienvenido. Antonio González, nuestro experto de vida, buenos días. Hola, buenos días. Feliz viernes. Julián Ruiz, nuestro psicopedagogo. Buenos días. Muy buenos días. Se os ve a todos muy bien y con una tez muy sonrosadita. Eso quiere decir que estáis muy bien los 4. Luis Aniza, nuestro psicólogo favorito. Buenos días. Muy buenos días, compañero. Un placer estar con vosotros de nuevo este viernes. Y quien les habla, Luis Angulo. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con la primera cuestión que se nos ha planteado hoy. Vamos a preguntar, ¿qué es el supremacismo? Bien, yo creo que la palabra supremacismo en sí, la propia palabra ya define el concepto. Supremacista es aquel que se siente superior. Entonces, el sentirse por encima de alguien quiere decir que en último extremo, esa persona cree que tiene unos derechos, una dignidad y unas características que le hacen superior a otro. De esta manera, podemos decir que el supremacismo no es solamente un fenómeno que tenga que ver, como se dice en los medios de comunicación ahora, con los problemas de raza o con el racismo. Se da en cualquier tipo de situación de la vida social y la vida individual incluso, en el que una persona considera que es superior a otro. Así que cuando hablamos de supremacismo podemos hablar también de lo que sería machismo, de lo que sería en un momento determinado también el supremacismo político nacionalista, hay pueblos que se consideran superiores a otros, el racismo, en fin, todo aquel fenómeno, ya sea religioso, social, político o de cualquier otra característica, que hace que una persona crea que es distinto, mejor y superior a otro. Esto sería un poquito el concepto, a mi modo de ver. Claro está, nosotros ahora nos vamos a referir a algunos casos más específicos, como va a ser el racismo, como va a ser la aporofobia. La aporofobia, luego lo vamos a ver, es un término que se usa mucho, igual que la xenofobia. Así que no sé si ha quedado, creo que queda un poquito claro lo que entendemos por supremacismo. Pero bueno, Julián. Es curiosísimo, porque te pones a pensar. Y bueno, desde que existe la Tierra, desde que existe el ser humano como tal, desde que empieza a desarrollarse, desde que empieza a evolucionar y desde que empieza a erguirse, ¿no? Incluso en el reino animal, ¿no? Sí. Yo creo que en todos los ámbitos de la naturaleza hay supremacismo, directo o indirecto, consciente o inconsciente. Pero siempre hay un intento de ser más fuerte y yo creo que en definitiva no es ni más ni menos que un instinto de defensa que te hace creer o querer ser superior a los demás. Es una idea que evidentemente pues me gustaría que los demás comentaran qué les parece. Sí, Antonio. Lo veo lógico y natural, porque desde que los animales, cómo se establecen ellos sus relaciones, se establecen los fundamentos, se establecen la jerarquía primera, los suplentes, los siguientes, los ayudantes,
las hembras, todos ocupan sus posiciones y eso está desde que la vida es vida, sin alteración. Cuando llegamos las personas a la escena, ¿qué es lo fundamental para convivir bien? Pues la historia la tenemos ya escrita, vivida en los seres vivos, anterior a los seres humanos, en los animales. Nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que hacer una recopilación de cuáles son el comportamiento que en toda la vida anterior a la humanidad y en la misma humanidad ha sido lo que ha marcado la pauta. ¿Y cuál es? Actualmente, lo que yo veo que es fundamental, por poner algo que sea fundamental, es la relación que tenemos unos con otros y las posiciones que cada cual debe de aportar. Cada cual tiene un poder y ese poder pudiera ser en el ámbito laboral, político, deportivo, familiar, artístico. Siempre habrá alguien que destaque, siempre habrá alguien que esté en los peores puestos. Por lo tanto, estamos condenados a que haya entre nosotros, los seres humanos, siempre desde que somos pequeñísimos, una diferencia de uno a otro. Por lo tanto, la adaptación, ¿la tenemos superada la adaptación? Creo que no. Creo que debemos de tener en cuenta que es fundamental para la vida, para la convivencia de las personas, saber que yo voy a tener algo superior a los demás, pero que cualquiera va a tener algo superior a mí. Por lo tanto, me adapto, que no pasa nada. ¿Qué sería del mundo si fuéramos todos iguales? Siempre hay una característica que uno se hace evidente, se hace manifestamente superior, pero a costa de disminuir quizás otras, porque quizás no haya neuronas para cubrir una perfección, una altura de comportamiento perfecta en todo. Por lo tanto, el no envidiar forma parte del principal fundamento de la convivencia. No envidiar y no provocar la envidia, que también es importante, porque uno la puede provocar simplemente teniendo una actitud superior que otro pueda sentir la envidia. Pues uno puede provocar que no la envidie, aunque uno merezca ser envidiado, pero a uno no le interesa que lo envidien. ¿Por qué? Por lógica pura, para no crear un conflicto entre otra persona y yo y para no crearle a esa otra persona un disgusto de que se siente inferior a nosotros. O sea, la palabra presumir puede ser, no se usa, pero se podría poner en aplicación, porque yo no quiero que nadie a mí, ni que yo ame, ni que no ame, me envidie. Al contrario, si yo tengo algo por lo que pueda ser envidiado, puedo tener disgustos con ello, conflictos, y lo quiero evitar. Y también yo no voy a envidiar lo que tenga otro, porque otro tendrá algo bueno, superior a mí, a mis características, a mis riquezas, pero yo tendré otra cosa que sea mejor. Por lo tanto, ya como sin querer hablar aquí de religión, pero hay un libro que está muy extendido en la humanidad, extremadamente extendido, y por su extensión yo lo voy a mencionar, pero no porque yo quiero hacer alusión a religión, que es lo que le ocurrió a Caín y Abel, que Caín mató a Abel. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo un crimen en la humanidad? ¿O es que está queriendo decir que desde el fundamento de las personas ya se da el caso de que cuando alguien hace algo mejor, el otro le surge la envidia y la envidia esa llega a ser incentivo para desear la muerte del otro? Pues podemos tenerla en cuenta y saber qué es lo que si esto es fundamental para hacerlo y tener la precaución de evitarlo. Yo, Antonio, opino, como tú, pienso que tú te estás refiriendo a los talentos naturales que nos ha dado la vida, ¿no? Que hay que aceptarlo. Pero lo que hablaba antes Luis del no sé, de este tema que existían los animales de toda la vida. Entonces, yo pregunto, ¿tenemos que aceptar entonces el supremacismo como algo natural también? No, vamos a ver. Eso se da en la naturaleza, pero la otra parte de la historia es que una vez que el ser humano
llega a tener inteligencia, llega a tener razonamiento, llega a tener conciencia, ahí es donde tenemos, precisamente por llegar a tener conciencia, es donde llegamos a darnos cuenta de que realmente los seres humanos somos iguales, absolutamente iguales, sin distinción de raza, de sexo, de condición y de nada absolutamente. Por tanto, es ahí donde realmente tenemos que empezar a desarrollar las herramientas necesarias para eliminar el supremacismo, porque eso realmente no existe. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Yo creo que ahí hay una cosa que se equivoca, ¿no? Una cosa es la igualdad en dignidad. Todas las personas somos iguales en dignidad. Somos diversas, pero la diversidad no quiere decir que necesariamente tenga que haber una superioridad. Nadie es mejor que nadie. Esta frase que muchas veces decimos, Totalmente. realidad. Esto quizá Antonio no, la ha querido decir ahí de una manera solapada, pero vamos, yo lo digo. Yo creo que en la Biblia y el cristianismo es tenido precisamente ese enorme acierto de señalar que todas las personas humanas, por nuestra raza, por nuestra cultura, altos, bajos, de izquierda a derecha, todos tenemos exactamente la misma dignidad. Nadie es mejor ni más importante que nadie. Entonces, eso es por lo que la humanidad tiene que empezar a luchar y seguir luchando, porque ya lleva mucho tiempo haciéndolo. efectivamente. Y ese es el gran reto que tiene la humanidad por delante. Es decir, es despegarnos de lo que es el estar inconsciente al tener conciencia y entonces darnos cuenta de lo que acaba de decir Julián. Es decir, todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, la misma dignidad y por tanto hay que pelear para buscar un mundo que sea realmente equitativo y que sea realmente coherente con esa realidad. Sí, hay muchos movimientos ya, hay muchos movimientos y mucha sensibilidad al respecto, pero claro, bueno, hay muchos intereses creados, hay mucha... Todavía estamos bastante lejos de conseguir un mundo que esté, bueno, más equilibrado, ¿no? Y que sea Pero coherente. a nivel privado, cualquiera de nosotros que se percate que uno puede sufrir por envidiar algo, percatarse del asunto y ver cómo lo puede solucionar. Y es usando algo de humildad, que tampoco es humildad, porque la dignidad, si la tenemos todos, que la tenemos perfectamente, la podemos tener perfectamente, no hay por qué envidiar nada. Uno juega mejor al fútbol que el otro y el otro pues canta mejor que tú. Bueno, pues ¿qué más da? Cada cual tendrá algo peculiar o no, pero que falta Afortunadamente son competencias y son cualidades que van sumando, o sea, que todo es un sumatorio de competencias y de cualidades que entre todos tenemos que hacen que la humanidad vaya prosperando. Hay que mirarlo desde ese punto de vista, desde un punto de vista holista. Como lo vi desde un punto de vista solo exclusivamente tuyo, individualista, estás perdido. La diversidad es maravillosa. Totalmente. Sí, muy bien. No sé si Javier está ahí muy callado, ¿no opina? Sí. No, os estaba escuchando yo con mucho interés. Yo pienso que el supremacismo es esta creencia irracional de que una raza es superior a otra. Esto es un concepto que yo pienso en la historia de la humanidad. Ocupamos los 10 últimos minutos de la evolución, somos un lapsus de tiempo corto. Estuvo durante mucho tiempo arraigado en lo que es el instinto de supervivencia. Solo sobreviven los más fuertes. ¿Qué es lo que ocurre con todos estos conceptos? Que cuando se instrumentaliza es cuando surge este concepto: yo te invado porque tu destino es estar sometido a mí, porque mi raza es superior a ti, es superior a la tuya. Esto se generaliza y se instrumentaliza, pero se necesitan buscar argumentos que puedan sustentar esto. Argumentos de todo tipo, argumentos religiosos, la raza a la que pertenezco es superior por designio divino, o por conceptos biológicos. Y mi raza es superior porque genéticamente somos superiores. Para poder hacer esto viable, lo que se hace es el desprecio absoluto de las culturas de esas razas
entre comillas, inferiores, percibidas así por el supremacista. Tu cultura no vale absolutamente nada, yo la destrozo, hago esclavo a tu ejército, te hago esclavo a ti y tú me sirves. Hubo un hombre que intentó conjugar todo esto, que fue el primer general que tenía una visión global del mundo, que fue Alejandro Magno. El éxito de Alejandro Magno, independientemente que fuera mejor o peor estratega militar, estaba precisamente en eso. No albergaba ninguna idea supremacista. Vencía a los ejércitos, pero a los generales de los ejércitos que él vencía los integraba en el suyo propio. Esto es, que durante un periodo de tiempo en la historia del hombre, la supremacía, al menos por este lado, no era lo que marcaba la pauta del poder. Tanto la supremacía como la diversidad son conceptos que, por desgracia, hoy, tanto uno como otro, se instrumentalizan políticamente para alcanzar mayores cuotas de poder. Por eso se intentó elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un acuerdo donde toda la humanidad se junta y donde se reconoce el valor de la individualidad humana. Esto se utiliza hoy como arma arrojadiza y es uno de los grandes errores que los gobiernos intentan hacer de todo el mundo. Instrumentalizar tanto el supremacismo como exactamente lo contrario y hacerlo suyo. La diversidad, que es lo opuesto al supremacismo, es un concepto que es común a toda la humanidad y no podemos permitir que ningún gobierno, que ningún Estado, que ningún país lo haga suyo, porque pertenece a toda la humanidad, a cada uno de los 7.000 millones de seres humanos que habitan este planeta Tierra. Sí, efectivamente. A mí me parece muy interesante eso que acabas de decir, Javier. Pero yo creo que hablas de los derechos humanos y curiosamente el origen de los derechos humanos está en el momento en el que dos continentes, Europa y América, se encuentran. El padre de los derechos humanos fue precisamente un religioso, es decir, que a veces se olvida que es Vitoria. Tomás de Vitoria, este hombre estableció ya en el siglo XVI también otros religiosos como Fray Bartolomé de las Casas, hablaban de esto, de la igualdad en dignidad de los seres humanos. Desde un humanismo cristiano se plantea por primera vez en la historia de Occidente esta idea de que todos somos iguales en dignidad. Entonces, se habla de racismo, se habla de xenofobia y se habla de aporofobia. De hecho, por ejemplo, los españoles no hemos destacado por ser grandes racistas como otras culturas, pero sí, por ejemplo, hemos destacado por tener aporofobia, que es un concepto que introduce una filósofa española, Victoria Camp, quiero decir, que viene a decir que realmente despreciamos como inferiores a la persona que no tiene riqueza, a la persona pobre, y que muchas veces detrás de todo racismo en realidad lo que hay es una aporofobia. Por ejemplo, no nos importa que una persona sea negra, blanca, amarilla, lo que nos importa es su condición social. No sé qué pensáis vosotros de esto. Sí, más que por raza sería por etnia, ¿no? Depende del contexto cultural que yo tenga o a qué sitio pertenezca, más que raza, porque siempre hablamos de esto como racismo. Y yo diría que es por etnia, ¿no? Si yo pertenezco a una clase social alta, quiero ser supremacista sobre el pobre, ¿no? Pienso. Sí, sí. Pues yo pienso que evidentemente aquí hay un poco de todo, porque la aporofobia, por ejemplo, que es un tema interesantísimo, es decir,
¿por qué yo discrimino al pobre? ¿Por qué yo...? Y a mí se me viene a la mente que nuestro cerebro primitivo, de alguna manera, lo que no quiere es ser pobre porque ahí está muy cerca de extinguirse o de desaparecer. Detrás de todo esto hay complejos humanos, que son complejos humanos, pero que están albergados en nuestro cerebro primitivo, ¿eh? Y que después se han ido desarrollando, se han ido institucionalizando, porque fijaros bien, en la India todo el tema de las castas está más que admitido por todos los indios. Y ahí están determinadas una serie de castas, desde las castas superiores hasta las castas inferiores. Hay que decirte que esto es un tema tan diverso, tan rico, tan complejo, que bueno, que nos podríamos llevar hablando muchísimo tiempo de él. Yo es que lo de la porofobia no lo entiendo muy bien, porque si el supremacista tiene miedo, digamos, ¿no?, de que ocupen tu lugar o quiere un poder, para mí, en teoría, el pobre no representa ningún peligro para mí, ¿no? Entonces, Sí, no pero entiendo muy bien. El tema es que yo no quiero ser pobre. Yo le tengo fobia porque yo no quiero ser pobre. Yo no quiero verme en su pellejo, no. Y hago lo que sea para distanciarme de él y para estar en otro estatus diferente. Porque no quiero ser pobre. ¿Por qué? Porque ser pobre es no tener privilegios, no tener comodidades, no tener buenos alimentos, no tener... Sí, cuestiones básicas al final. Al final son cuestiones básicas. Y eso no lo tenemos no solamente nosotros, lo tienen el resto de los animales y seres vivos. ¿Qué es lo que hay? Independientemente de que ya tengamos lo que dije antes, que tenemos una capacidad y una conciencia que realmente nos permite discernir que es un error, pero que lo que se mueve inconscientemente es muy potente. En cuanto a la porofobia, el desprecio a los pobres, puede tener una razón con cierta lógica. Y es que, voy a poner como ejemplo, hace 30, 40 años mi padre trabajaba en el Instituto Nacional de Colonización, que tomaron unos terrenos que eran terrenos, no valían porque estaban llenos de agua de mar, de sal, lo desalinizaron y le dieron a cada agricultor, a cada colono, le dieron un terreno, una cantidad de terreno, unas cuantas hectáreas, con una casa ya hecha, una yunta de mulos y un arao y 4 cosas, lo preciso para empezar a vivir. Bueno, estaban todos contentos porque por lo que tenía, eran personas que se habían ganado esa riqueza, ¿no? Al cabo de una cantidad de años, me lo dijo mi padre que trabajó allí. Unos estaban con varias parcelas y tenían un ritmo de vida alto y otros se habían arruinado. ¿Por qué? Porque uno habían introducido la pereza y el alcohol, la vagancia, y otros pues habían trabajado excesivamente o muchísimo más. Por lo tanto, el ser pobre puede ser un condicionante ¿de qué? También lo puede ser un condicionante de vagancia, de desorden, de dejadez, y esa dejadez no la quiere nadie. ¿Por qué una persona va a ser dejada? ¿Por qué? Es que soy pobre. ¿Tienes miseria porque eres pobre o eres pobre porque eres miserable y vago? Había que ver qué cosa es la que lleva a pensar a otra persona que el ser pobre es despreciable. Sí, no sé, yo de todas maneras, mirar, cuando hablamos de supremacismo nos referimos a estos 3 conceptos. Hay otro tipo de supremacismos también, en el religioso y el político. El supremacismo religioso, bueno, pues está ahí. Hay creencias y religiones que son, o bueno, no religiones, sino personas que en un momento determinado piensan que su religión es superior. Entonces, este es el origen de mucha intolerancia, el origen de toda la intolerancia religiosa en toda Europa. Y también está el supremacismo político y los nacionalismos. Estos, por desgracia, están también muy vigentes y muy de moda en nuestro país. Por ejemplo, la izquierda y la derecha siempre han sido supremacistas en mayor o en menor grado en nuestra historia. Y en este momento presente se da. Por ejemplo, la izquierda, que continuamente ha presumido de tener unos valores superiores,
a veces muestra grados o signos de supremacismo cuando se cree moralmente superior a la derecha, por ejemplo. También la derecha lo ha demostrado alguna vez, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Yo opino que la derecha podría comportarse con la precaución de no favorecer excesivamente a la derecha, sino teniendo en cuenta y que no se le escape que la izquierda existe y es merecedora de respeto, de dignidad, y a la derecha lo mismo. O sea que cuando esté gobernando alguien de derecha, pues que tenga cuidado con los de su derecha, que pueden tener la tentación de cederse y favorecer a la derecha y a todo el que esté alrededor de su derecha, o a la izquierda. Es que no es nadie, ningún grupo es más que nadie. Por lo tanto, el respeto común te puede que te haga que tú protejas lo que es justo, no lo que beneficia a tu partido. Utopía. Claro. Es una utopía, ¿verdad? No sé. Bueno, no sé. A ver, Javier y Luis, que estáis ahí muy Sí. callados. Es que este tema es tan interesante que todas las opiniones, a mí yo me quedo embelesado escuchándola porque todos tenemos razón, que sí, que aquí no hay opiniones excluyentes, es todo una amalgama de opiniones que todas entran dentro del amplio tema que estamos tocando, ¿no? La xenofobia, fijaros bien, ¿no? Estuvimos hablando ya de lo que es el racismo, lo que es y conduce a la xenofobia y cómo está realmente desplegada en el mundo, lamentablemente, ¿no? Es una cosa que además la vemos incluso internamente aquí en nuestro propio país. O sea, es decir, es algo que, bueno, que tenemos y con lo que estamos conviviendo y donde hay gente totalmente cegada con esta idea de los nacionalismos, de los separatismos y de cuando la visión de la humanidad tiene que ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que estar más globalizados que nunca, pero en el buen sentido, en el buen camino, porque si no la humanidad se va literalmente a la mierda. Ayer veía yo unas imágenes en telediario de un chaval buceando por la costa española, no recuerdo cuál era el sitio exactamente, y bueno, estaba buceando literalmente entre plásticos. Literalmente entre plásticos. Decía que estaba asqueado de estar en el agua porque es que era una cantidad de plástico y de microplásticos por toda el mar, por todo que daba asco, vergüenza, era indignante ver esas imágenes. Que tenemos desprecio por la naturaleza, eso es otro supremacismo del hombre. El humano no cuida su hábitat, es como si yo mi casa la llenara de mierda, la destrozara. Bueno, y es mi casa, o sea, si esa es mi casa, ¿cómo voy a ser yo capaz de tener mi hogar en mal estado? Pues lo hacemos, no tenemos conciencia de eso. No, es la soberbia del humano, ¿no? Sobre la naturaleza. Realmente. Tú eres y te mía pasas y por yo un parque, paso con la bicicleta por un parque y me veo la cantidad de basura que deja la gente y dices tú, por Dios, qué poca consideración con el medio ambiente, con lo que es tu casa, que es la tierra, que es el hábitat, que es lo único que tenemos, que es este planeta, donde se ha dado una diversidad de situaciones para que haya vida y la estamos reventando. Pero por Dios, no tenemos conciencia de que estamos reventando el planeta, de que esto se va a la mierda, literalmente, de que el cambio climático ya es una realidad, no es una suposición, no, ya está aquí y lo estamos viviendo diariamente. Señores, ¿a qué esperamos? ¿A que sea irrecuperable? Luis, nosotros estamos haciendo cosas. Esto que estamos haciendo nosotros es, sí, creo que es útil. Sí, hombre, Antonio. Claro, y hemos hablado antes de la higiene mental y ahora estamos hablando de la higiene de la otra tipo de porquería, que los plásticos, por ejemplo, y hay más cosas, y la polución, ¿vale? No somos capaces de frenar la polución, de regularla para que esté dentro de unas normas, vivir en ciudades habitables, de tener aguas habitables. La mente nuestra está higiénicamente saneada. Nosotros estamos haciendo cosas, pero ¿es suficiente? ¿Qué podríamos hacer más
quién se pudiera unir a nosotros para que nuestra higiene mental aumente y se extienda y, digamos, nuestro pensamiento puede hacer que valoremos todo lo que sea valorable a su grado correcto. ¿Qué vale más de lo que le estamos dando valor? ¿Y qué vale menos de lo que le estamos dando muchísimo valor? Porque parece que el valor está en la fama, protagonismo, el fútbol, el dinero, las modas y las tonterías. Eso es. Entonces, si estamos así, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos aquí haciendo algo, pero ¿qué más podemos hacer de lo que estamos haciendo nosotros? Claro. Está claro que la Educación. concienciación, formación, sensibilización, educación, que igual no son suficientes, pero estamos obligados como seres humanos y como terrícolas a hacerlo. Porque es que si no lo hacemos... Luis, nosotros Sí. somos los propietarios del terreno que habitamos. Totalmente. ¿O es Dios o somos nosotros, los seres humanos? España es de los españoles. Creo que no hay duda, ¿no? No, No vamos hay a ver, duda que vamos a eso- ver. Bueno, No, yo no. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ese es uno de los problemas fundamentales Claro, claro. que la humanidad lleva arrastrando hace 2 millones de años. O sea, y fijaos bien que hay una serie de teorías astronómicas muy interesantes que están demostrando cada día un poquito más que la vida se inició a Marte y de Marte viajó aquí. O sea que Sí. podemos ser hasta de Marciano. otro planeta de origen. Marciano. no me vais el siquiera. tema está... Me está diciendo una aclaración de algo que yo no he dicho. Sí, pero déjame que Nosotros somos termine. propietarios de un piso y somos propietarios de una torre, de una comunidad, y nos reunimos como propietarios de un edificio que es un solo edificio y nos llevamos bien. Y nuestro administrador nos lleva bien las cuentas y el presidente hace lo que la junta de propietarios determina que debe de hacer. Y por eso no quiere decir que ya no somos ni sevillanos, ni españoles, ni terrícolas. Nosotros, como españoles, somos los propietarios de España, pero no para sentirnos propietarios, sino para exigir a quien es el administrador de nuestro edificio, pueblo, ciudad o región o país, de que haga una maniobra de administración correcta para darle cuenta a los auténticos propietarios del edificio, de la ciudad o del país, y cumplan. Y ahora yo me pregunto, ¿somos buenos propietarios para exigirle a los gobiernos de nuestros países? No porque nosotros nos queramos yo me quiera sentir propietario de mi país, de ninguna manera, no lo soy, pero sí a mi empleado que está en la administración de gobierno, que administre bien para mi beneficio, para mi protección, porque para eso tiene un sueldo asignado. Así que trabaje y haga lo que deba de hacer. Y nosotros se lo debemos exigir con el respeto debido, por supuesto. Independientemente de lo que has dicho, que tienes toda la razón, pero creo que el concepto de propietario, que es el que yo estaba comentando antes, el propietario de España debe ser el mismo propietario que el de planeta Tierra, el equilibrio. Sencillamente eso. O sea, es que no tendríamos que hablar ni siquiera de la palabra propietario. Sí. Bueno, el mundo es de todo el mundo. Pero administradores hay o no hay. Gestores. Gestores hay o no hay. Claro, ¿Son gestores de qué? De algo que a alguien le tienen que dar la cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a darle cuenta de la labor de un edificio, pues a alguien, a un conjunto, pero no porque yo me quiera sentir propietario de nada. Lo estoy aclarando muy bien. Sentirse propietario es para que quien tiene el deber de administrar, que lo haga bien. Bien, yo quisiera un poco hacer un inciso, y es que no olvidemos que estamos hablando del supremacismo. Entonces, quizás con esta especie de paréntesis que hemos establecido, a lo mejor podemos despistar a las personas que nos están escuchando. Entonces, hemos hablado de ecologismo. Es verdad que hay un supremacismo del ser humano respecto al planeta y a la naturaleza. Ese supremacismo
se basa en un dominio. Todo supremacismo al final tiene un objeto claro, que es el dominar, el dominio, el control del otro o de lo otro. Por tanto, desde ese punto de vista, sí podríamos hablar de supremacismo. Pero yo, para aterrizar un poquito más lo que estábamos hablando, que antes también lo centró muy bien Javier, cuando hablamos de supremacismo siempre nos referimos a racismo, xenofobia, porofobia, superioridad de la derecha a la izquierda a la derecha, clasismo. ¿En España existe, vosotros pensáis que existe racismo, por ejemplo? ¿Qué Yo opináis? sigo pensando que racismo no. Existe supremacismo en etnias, pero no racismo por tu ser chino, blanco o negro. Pienso, en España. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo. Por raza, pienso que no. Yo creo que España no es un país aquí, porque además hemos estado, no sé si desgraciado o afortunadamente, invadido por muchas culturas que evidentemente también han generado un pozo de sabiduría y de conocimiento. Pero España especialmente yo no la considero un país racista. Racista, digamos, hay pues bueno, puede haber algún foco, focos pues de estos que son extremistas y demás, ¿no? Pero no lo considero yo un país muy racista. Yo, por ejemplo, si comparo España con lo que es Estados Unidos, con lo que son otros países o con lo que fue Sudáfrica o lo que, pues evidentemente no, diría que no, que muy poco. El español es solidario, es bastante solidario y con la gente de fuera suele ser solidario. Hacen con nosotros lo que quieren y somos demasiado condescendientes. Somos muy buenas personas. Yo me considero... Bueno, verá, el Quijote se escribió y yo creo que evidentemente el Quijote tiene muchas lecturas, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso de que los españoles somos unos Quijotes, ¿no? ¿O no lo había escuchado nunca? Aquí hemos tratado el tema de la bolsa de basura y del calentamiento global. Y tenemos aquí como una pregunta que hacer, que es higiene mental, algo que teníamos previsto. Pues yo lo que he hablado es que la higiene mental es exigir a uno mismo, uno exigirse lo que debe hacer en la vida, pero también tener la valentía de acusar y exigir lo que es exigible, porque solo quejarse no es suficiente. Pero Antonio, tú, por ejemplo, ¿qué estás hablando? ¿Tú qué harías para convivir con todo esto que estamos hablando? Lo primero es meditar, porque lo hemos hablado aquí en este grupo nuestro muchas veces. Meditar es extremadamente importante. Meditar y valorar, sacar valores, comportarse mejor. Y ahora estamos hablando, y hemos llegado a hablar de evitar la envidia, de evitar provocar la envidia y comportarse bien, ser solidario en muchas cosas. A nosotros se nos ve, como a muchísima gente también, se nos ve un afán bastante importante de mejorar todo lo mejorable, teniendo fuerza de voluntad, valorando bien las cosas, teniendo respeto. Hemos hablado aquí del respeto, del entusiasmo, cómo lograr cosas, pero una de ellas es que hay que sentirse propietario para que no solamente que nosotros hagamos lo que debemos hacer, que ya quizás seamos de los grupos que mejor se comporta, porque no estamos en el medio ni en la parte baja, estamos altitos en el comportamiento como social. Bueno, pues contagiar, una vez hablamos de contagiarlo. ¿Cómo se contagia esto? Y yo he querido contagiarlo de que nos sintamos propietarios de un terreno, pero no para revancha, sino para solidaridad. Y después nosotros somos buenas personas, aceptamos gente. Aquí nadie es extraño. Lo que queremos es trabajo para todo el que llegue, de donde sea. ¿A quién tratamos mal nosotros? ¿A quién despreciamos? De ninguna manera eso es aplicable a nosotros, que tenemos que no tener racismo. Por supuesto que no lo tengamos que tener, ni lo tenemos. Pero ser valiente, ahí yo sí lo echo de menos. Que cuando nos toca dar la cara para quejarnos de algo, ahí te quiero ver. Quizás demos un paso atrás
en vez de hacia adelante. Sí, pero eso que tú dices, Antonio, es muy interesante. ¿Cuál es la base de la supremacía humana? Es decir, ¿por qué una persona se considera superior? Los psicólogos en esto han dado alguna respuesta, ¿no? Y se habla de personalidad narcisista, creo, ¿no? O de patología, sociopatología narcisista de una sociedad, la sociedad que se consideran mejores. Yo creo que ha habido en España a veces racismo, a veces en focos puntuales, tanto en Galicia como, por ejemplo, en el País Vasco, en Cataluña, o en Andalucía, o en otras zonas. Pero efectivamente no es verdad que los españoles seamos globalmente racistas. Se han dado algunos incidentes. Entonces, ¿dónde está y dónde radica esa voluntad de dominio? Bueno, pues un psicólogo, Adler, hablaba de que lo que mueve a los seres humanos es la voluntad de dominio, mientras que Freud decía que era la voluntad de placer lo que mueve al ser humano, ¿no? Hay un instinto, un impulso por buscar el placer, hay un instinto, un impulso por buscar el poder. ¿Es esto lo constitutivo del ser humano? ¿Lo veis vosotros esto? Es decir, que los humanos lo que queremos por encima de todo, lo que más nos motiva, lo que nos mueve es el dominio, la dialéctica esta del amo respecto al esclavo. Yo creo que en el fondo, y no sé qué opinará Javier, pero en el principio, evidentemente, lo que busca el ser humano es el bienestar, la homeostasis, o sea, es el bienestar. Y para tener bienestar, mientras mejor posicionado esté, mientras más poderoso sea, mientras más fuerte sea y mientras menos problemas tenga, más probabilidades voy a tener de tener ese bienestar. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás se puede ir proyectando, es decir, se puede ir generando pues todos esos conceptos de los que hemos ido hablando. El humano, y cualquier ser humano va buscando, y cualquier ser vivo, la homeostasis, lo que se dice es el equilibrio interno, ¿no? El equilibrio interno. ¿Cuántas veces, coño, yo lo que quiero es tener serenidad, yo quiero que es tener ese equilibrio, esa paz interna, esa felicidad, entre comillas, y cómo en teoría me es más posible, y además pensando en el hombre primitivo, más pensando en todos los seres que nos han antecedido. Es decir, coño, además con un nivel de conciencia mucho menor, porque está mucho menos evolucionado, pues han ido intentando buscar ese bienestar, entre comillas, a base de supremacía, a base de poder, a base de todo lo que estamos hablando. Hasta cierto punto, es natural, entre comillas, porque uno quiere estar lo mejor posible. Lo que ocurre es que ya, y lo hemos hablado aquí, cuando yo ya tomo conciencia, yo me doy cuenta de que todos los demás son exactamente iguales que yo, con los mismos derechos y la misma dignidad que yo, entonces yo, evidentemente, tengo que buscar otro camino alternativo para, sin dejar de anhelar esa homeostasis mía, ese bienestar, esa felicidad, pero que los demás también la tengan. O sea, porque no es lo mismo que yo obtenga bienestar a base de otras personas que van a sufrir como consecuencia de que yo quiera tener bienestar. Eso no es lo mismo. Es decir, bueno, espérate, no. El bienestar tiene que ser un bienestar común y tendremos que buscar la forma y esforzarnos de manera de que equitativamente todos tengamos derecho a lo mismo. Y habrá gente que tenga que hacer dejación de algunas pertenencias que son excesivas, que no... ¿Cuánta gente súper rica hay? Hay un 1%, creo que era, según escuché no hace mucho, de gente muy, muy rica y súper rica, que tiene la gran parte de la fortuna que hay ahí en el mundo, y el resto somos, bueno, pues gente, desde la gente más pobre, que las criaturas no tienen nada, hasta una clase ahí media, entre comillas, que bueno, que vamos tirando. Pero realmente aquí quien vive que esa opulencia, es decir, la tiene muy poca gente. A nivel psicoanalítico, vamos a diferenciar el motivo de por qué hay personas que se sienten superiores a otras o supremacistas racialmente hablando. Hay dos explicaciones para mí. La explicación de corte psicoanalítico, Viktor Ferenczi, Anna Freud, Wilhelm Reich toca también el tema un poco, aunque Wilhelm Reich iba más por otros derroteros, Carl Gustav Jung también, y es que un sentimiento de inferioridad tiene su origen
en un sentimiento de inferioridad, que por compensación se transforma, como no hay mecanismos mentales suficientes, en este caso mecanismos educativos suficientes, ese sentimiento de inferioridad se transforma en un complejo de inferioridad. Como eso crea angustia y crea ansiedad, porque se produce una disonancia cognitiva, se desarrolla por compensación un sentimiento de inferioridad, de superioridad, perdón. Y cuando esto se hace estable para alcanzar su forma patológica, es cuando se desarrolla un complejo de superioridad. Es cuando le dicen, oiga, ¿usted se siente superior? Y el que responde dice, no, no me siento, yo soy superior. Ahí ya hablamos de un complejo de superioridad. Es algo patológico. Esa es la explicación psicoanalítica. La explicación cognitiva centra mucho el tema en la coherencia cognitiva. El cerebro necesita coherencia, necesita una palabra que ha comentado Luis, que es muy cierta, homeostasis, equilibrio, y cuando hay algo que le produce disonancia cognitiva, rápidamente busca en los archivos de recuerdos memóricos aquello para hacer desaparecer esa disonancia cognitiva, incluso falsea la realidad. Bien, ahí está muy centrada la educación, como en tantas otras cosas. En tanto en cuanto seamos capaces de organizar un sistema educativo coherente, basado en la diversidad, de que lo diferente no es inferior, sino que es enriquecedor, en la medida en que esa persona vaya siendo adulta, no se va a ir produciendo en esa persona disonancias cognitivas ninguna respecto al supremacismo, porque no se va a sentir superior, se va a sentir diferente. Y es, para mí, en lo que se está fallando en muchísimos modelos educativos. En otros, por ejemplo, modelos educativos donde se potencia más el ser humano, lo cognitivo, lo emocional, antes que el conocimiento, antes que la cultura, es donde se están generando ciudadanos integrados e integrales, integrados en sí mismos, pero parte de su entorno, que no solo respeta el medio en donde están, sino que también al otro. Y eso en esta pandemia se ha visto muchísimo y se ha visto tremendamente claro. No solo estamos fallando en modelos de digitalización, que es obvio, estamos fallando en lo que siempre hemos estado fallando, en el sistema educativo que no crea ciudadanos. De nada me sirve un buen matemático si antes de ser matemático no es ciudadano. Mi padre suele decir, que en paz descanse, para ser un buen médico y un buen arquitecto o un buen psicólogo, antes tienes que ser buena persona. Si eres mala gente, jamás podrás llegar a ser un buen profesional. Cierto. Totalmente. Chicos, perdón, Sí. pasamos 5 minutos ya, tenemos que irnos. Muy bien. Se nos ha quedado a la mitad todo, ¿eh? Hombre, es que es un tema que da muchísimo juego y bueno, pues yo creo que ha sido interesante el debate y bueno, pues que podemos retomarlo en otro momento si nos parece oportuno, sí. ¿no? Por supuesto que sí, chicos, pues hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y que paséis todos un magnífico e inmejorable fin de semana. Vale, Muchas gracias igualmente para Hasta todos. luego. Adiós.